Muy buenas tardes, mi nombre es Hans Klinge y junto a Julián Gallardo vamos a presentar la cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial, los cambios sociales y las implicaciones éticas. Bueno, de primera mano, para introducir el tema, vamos a tocar 4 puntos importantes acerca de este, empezando por el avance tecnológico que representa la cuarta revolución industrial, explicando particularmente de qué consiste la misma. Después pasaremos a explorar el mundo digital y cómo está evolucionado. Después nos centraremos en la inteligencia artificial, su desarrollo y los problemas que la atañen. Y finalmente hablaremos un poco de los dilemas morales conectados a la cuarta revolución y a todo este tema tecnológico. Bueno, empezando con la cuarta revolución, vamos a explicar un poco, pues, qué es, obviamente. Entonces, primero que todo, vamos a hablar un poco del concepto como tal, que lo acuña en 2016 Klaus Schwab, que, pues, es el fundador del Foro Económico Mundial, en una obra, en una de sus obras, justamente en ese año. Eh, y, pues, básicamente, él define la cuarta revolución industrial como algo que se genera en el mundo a partir de los sistemas de fabricación virtuales y físicos que cooperan entre sí de manera flexible a nivel global. Sin embargo, continúa diciendo que consiste no solo en sistemas inteligentes y conectados, sino que su alcance es más amplio y va desde la secuenciación genética hasta la nanotecnología. También habla de que es un poco la fusión de estas tecnologías y su interacción a través de los dominios físicos, digitales, biológicos, lo que hace que la cuarta revolución industrial sea diferente a las anteriores, puesto que estas pues se basan no tanto en el tema digital, sino hablan un poco más de que esto se centra en los dominios más físicos y biológicos justamente. Bueno, en ese mismo texto, Schwab habla de muchos avances tecnológicos y al mismo tiempo, con el paso del tiempo, hemos podido evidenciar por cuenta propia distintos avances. Entre estos, uno de los más importantes ha sido el nuevo mundo digital. ¿Qué significa esto? Esto nos ha permitido tener una mayor conexión con todo el mundo. Ya no existe esa barrera de vivimos en el mismo entorno, convivimos todos los días con el mismo tipo de personas, sino que al mismo tiempo se ha abierto un nuevo horizonte en el cual podemos empezar a interactuar no solo con personas que puedan ser de nuestra misma cultura, sino al mismo tiempo con personas de otros lados del mundo. Hay varios casos en los cuales uno puede ver cómo esto ha evolucionado. Lo podemos ver mediante el desarrollo de las redes sociales, mediante el desarrollo de los videojuegos, mediante muchas formas hemos podido ver cómo hemos podido interactuar con distintas personas y al mismo tiempo en este nuevo mundo digital. Por otro lado, algo que se pudo evidenciar durante la pandemia en 2020 del COVID-19 es que estas plataformas y este nuevo mundo digital nos permitió unirnos más con las personas, nos permitió tener un canal de comunicación con ellos que nos facilitara no solo el modo de interactuar, sino al mismo tiempo de mantenernos informados de distintas cosas que estaban sucediendo a lo largo de ese momento. Y al mismo tiempo, algo muy importante del nuevo mundo digital ha sido cómo se ha ampliado la visión del mundo, porque anteriormente uno simplemente se dejaba guiar por lo que uno podía ver, por lo que uno podía percibir bajo la lupa de uno mismo. Sin embargo, con el paso del tiempo y con el desarrollo de este mundo digital, uno ha podido ampliar eso, uno ha podido permitirse estar informado de distintas situaciones que puedan pasar alrededor del mundo, distintos cambios, distintas problemáticas, distintos temas de conversación y distintos modos de ver las cosas. Y esto ha sido algo muy favorable, no solo para las generaciones actuales, sino para las futuras y para las anteriores, que cada quien ha visto cómo esto ha evolucionado con el paso del tiempo. Por ejemplo, un caso que me parece muy interesante y que me gusta mucho ha sido el mundo de la realidad virtual. Como podemos ver en la imagen que se anexa en la esquina inferior izquierda, eso es un juego que se llama VR World, que es lo que te permite es crear un propio avatar e interactuar con personas de distintas partes del mundo. Entonces, con esto podemos ver que ya no existe una frontera y en el mundo digital no existen fronteras y esto nos ha permitido llegar a mucha más gente. Bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, pues decimos cómo crear un poco una definición propia, basándonos en la que nos entregan Andreas Kaplan y Michael Heinlein.
que pues estos dos autores la definen como la inteligencia, como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación y flexibilidad. Bueno, aquí tenemos la propia, básicamente, y pues cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que entender que es un sistema como tal. Esta se puede entender como la inteligencia justamente expresada por máquinas, intentando emular actividades y la inteligencia humana, especialmente hablando del autoaprendizaje. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Esta básicamente funciona combinando grandes cantidades de datos con procesamiento rápido e iterativo y algoritmos inteligentes, lo que hace que el software pueda aprender automáticamente patrones o características en los datos. Em, la inteligencia artificial básicamente es una nueva forma de resolver problemas. O sea, básicamente lo que quiere decir esto, lo que quiere decir los autores y lo que nosotros encontramos es una invención nueva, una tecnología nueva que básicamente se centra en la solución de problemas que los humanos básicamente no podemos procesar en cierto sentido. Eh, y pues consiste en eso, en el manejo de datos, manejo de bases, manejo de control de robots, de procesadores, que intenta lograr e integrar el conocimiento de tales sistemas. Eh, y bueno, dentro de esto, dentro de la inteligencia artificial, nos encontramos tres problemas principales, que básicamente, bueno, un poco ahí lo explicaba de cómo funciona la inteligencia artificial y básicamente el sistema y el autoaprendizaje de estas bases de datos. Y ya centrándonos en lo principal, que son como los grandes problemas que nos encontramos, principalmente vemos que uno es el volumen de los datos, que pues es bien conocido que pues como como la inteligencia artificial se basa en el manejo de datos, eh, pues para poder manejar como volúmenes altos de datos necesitan unas bases importantes. A esto solamente han llegado a manejarlo empresas pues multinacionales y Big Tech, que lo llamamos ahora, como Google, Facebook, pues ahora conocido como Meta. Esos son los problemas principales de la inteligencia artificial para que esta funcione adecuadamente. Otros problemas principales es la inteligencia artificial multitarea, que es una que no existe. Lo que sucede con la inteligencia artificial es que estas pueden completar una tarea a la vez y básicamente si uno quiere enseñarles a completar otra tarea, a aprender otra cosa diferente, la tarea original para la cual habían sido programadas, pues va a dejar de existir en su conocimiento. A día de hoy no se ha creado ninguna inteligencia artificial que tenga la capacidad de completar más de dos tareas al tiempo. Y eso es uno de los problemas también. Y la última es la comprensión de sus conclusiones. Lo que sucede, mucha gente que maneja inteligencia artificial y bases de datos entiende que se puede determinar, pues básicamente, que no se puede determinar, perdón, básicamente cómo llegan a las conclusiones, ya que pues por ahora lo que se conoce es solamente el funcionamiento como tal. Se puede determinar cómo funcionan las redes neuronales pues en conjunto, pero no se tiene certeza de cómo llegan a conclusiones o a resultados determinados. Para concluir, vamos a hablar de los problemas éticos de la cuarta revolución. Aquí algo que me gustaría enfatizar son muchas conclusiones que saqué, por ejemplo, el texto de José Ignacio Latorre. Entonces, él habla mucho del tema de la ética para las máquinas, tema de la ética para la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, el autor menciona que la inteligencia artificial ha sido creada como un instrumento para realizar tareas básicas. Como mencionaba mi compañero anteriormente, esto se puede terminar porque la inteligencia artificial no logra ser multitarea, no logra procesar más de una tarea eh, en, en su momento. Y al mismo tiempo, esto ha generado unos problemas éticos, pero que al mismo tiempo se han logrado tratar de resolver con el paso del tiempo. Algo muy importante que podemos ver ha sido como la fabricación de inteligencia artificial para fabricar más instrumentos. Y esto nos ha generado, por un lado, mayor eficiencia en la cadena de producción, pero al mismo tiempo una reducción de la mano de obra. Y esto ha sido un problema porque entonces hay gente que ya se está quedando sin trabajo, gente que no ha podido llegar a actualizarse en el mundo de la cuarta revolución industrial, y entonces esto va a hacer que los índices de pobreza aumenten. Al mismo tiempo, algo que también hablaba La Torre era de los humanos aumentados. ¿Qué significa esto?
Cuando tú le das un instrumento o una máquina a una persona, esta va a aumentar las capacidades de esta persona. Uno de los ejemplos más claros que él dio es que si tú le das, por ejemplo, unos anteojos a una persona miope. Una persona miope no va a tener un gran alcance de vista, pero si tú le das unas gafas, vas a permitir que su vista aumente y va a poder ver. Este ejemplo es uno de los más básicos que él ha planteado, pero al mismo tiempo él plantea otro como en el aspecto negativo. Entonces planteaba el ejemplo del mono con un hueso que golpea a otro mono. ¿Por qué plantea este ejemplo? Porque él usa este ejemplo como modo de decir, el mono puede ejercer daño a otro mono, pero si utiliza un hueso, va a terminar haciéndole más daño porque está utilizando un instrumento para generar este daño. Eso es algo muy importante de ver, algo muy importante de analizar, porque muchas veces el tema ético va más allá de cómo nosotros hemos decidido usar los instrumentos o las máquinas que se nos han brindado. Algo que, por ejemplo, también destacaba era como los tipos de instrumentos que había. Entonces, por ejemplo, uno de los instrumentos es las armas. Las armas se han utilizado para hacer daño, para lastimar a las personas, porque ese ha sido el objetivo que han cumplido en ese entonces. Hay otro tipo de máquinas, por ejemplo, como las máquinas veloces. Entonces, para él una máquina veloz va a venir siendo un vehículo. Un vehículo es un instrumento, lo podemos usar a nuestro favor y esto nos va a permitir seguir avanzando y permitirnos tener mayor movilidad. Y al mismo tiempo, él plantea un problema ético, y es que el desarrollo tecnológico no siempre va de la mano como con la innovación, sino al mismo tiempo como una forma de hacerse sentir superior hacia los demás. Y él plantea, por ejemplo, el caso de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Que al principio, la idea de la bomba atómica era simplemente generar miedo. Es decir, nosotros tenemos esta arma con la cual podemos infligir muchas bajas y mucho daño. Sin embargo, si se terminó usando, se terminó lanzando en Hiroshima y en Nagasaki y se terminaron perdiendo muchísimas vidas. Entonces aquí siempre va a haber un problema ético de cómo los instrumentos y las máquinas se van a usar, porque uno puede utilizarlas para el bien o al mismo tiempo para hacerle daño a alguien o a muchas más personas. Y por último, esta es la bibliografía que terminamos usando para la exposición. Entonces, muchísimas gracias por su atención y que tengan feliz tarde.